Hola a todos, soy Sagrario Lantarón y vamos a resolver en este vídeo el ejercicio que veis en pantalla, en el que vamos a combinar la lectura de datos de un fichero, restas.txt, con el dibujo de un gráfico según la información que cogemos del fichero. El gráfico que vamos a hacer es el de 3 restas. En el fichero vamos a tener 3 líneas y en cada una de esas líneas hay 3 datos. Los 3 primeros datos son los correspondientes a la primera resta, resta 1. Una resta con los coeficientes en forma implícita o general, es decir, sería una resta del tipo A1x más B1y más C1 igual a 0. Lo mismo con las otras dos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer todos los datos del fichero en grupos de 3, 3 primero, 3 después y 3 después, para que no se nos desconfigure la información de una resta con la otra. Comenzamos el código con la apertura del fichero, es decir, la conexión entre nuestro programa y el fichero restas.txt, identificador feed, y comprobamos si ha habido algún problema con esa conexión. Si feed vale -1 es que ha habido problema y entonces debemos finalizar el programa. A continuación pasamos a la lectura de los datos, son todo números. Vamos a leer con el formato %f y aunque en este caso tenemos 3 líneas y 3 datos en cada línea, para que nos sirviera para un número de líneas distinto, es decir, si en lugar de 3 restas tuviéramos n restas, las que fueran, vamos a poner como indicativo de columna inf. Con eso estamos leyendo los datos de 3 en 3 en la matriz A. A continuación vamos a cerrar el fichero porque ya hemos hecho la lectura correspondiente. Tal como hemos visto en el código, hemos leído con un formato 3,inf, lo que significa que vamos a intentar rellenar con los datos que leemos hasta el final, ya que el formato que empleamos, %f, nos sirve para todos los datos del fichero, no estamos mezclando con datos de caracteres, así que con este formato podemos leer todo. Y al emplear este tamaño, quiere decir que vamos a ir metiendo los valores en las columnas de esta estructura, rellenando primero la primera columna con los datos según nos los encontramos: A1, B1, C1. Seguiríamos a la siguiente columna, A2, B2, C2, y así sucesivamente hasta que se acaben los datos del fichero. De ahí viene la palabra inf, que hace que usemos las columnas que necesitemos. De tal manera que nuestra resta R1 va a ser igual a la primera columna de la matriz resultado y R2 y R3 las sucesivas columnas. En estos vectores van a estar los coeficientes de las restas, siendo la resta, como hemos dicho, en forma general. Vamos a trasladar al código la extracción de las 3 columnas de la matriz A en los vectores R1, R2 y R3 con estas líneas de la 8 a la 10. Lo siguiente que tenemos que hacer es obtener cuántas restas paralelas existen en esa información. Para hacer eso vamos a comparar las pendientes de las restas. Si pasamos esta forma de ecuación general a la explícita, despejando la i, y sería igual a menos A1 x menos C1 entre B1. Así que la pendiente de la primera resta vendría dada por este cociente. El primer elemento
entre el segundo del vector R1. Lo mismo con la segunda y tercera recta con sus vectores R2 y R3. Para ver si son paralelas la primera y la segunda recta, vamos a comparar sus pendientes. Entonces se tiene que cumplir que menos A1 entre B1 sea igual a menos A2 entre B2. Eliminamos el signo negativo y para usar productos en vez de cocientes vamos a pasar los denominadores al otro lado y esta es la relación que se tendría que cumplir matemáticamente. Pasándolo a computación, tenemos un vector R1 y un vector R2 donde están los coeficientes A1, B1, C1. Son vectores columnas, pero para razonar nos da igual. A2, B2 y C2. Vamos a pasar esto con los nombres de lo que son esas variables en nuestro código. A1 es el primer elemento del vector R1, R1 de 1, B2 segundo elemento del vector R2, R2 de 2, equivale a 2 R2 de 1 por B1 R1 de 2. Igualmente lo podemos hacer con la recta 1 y la 3 o la 2 y la 3. Vamos a establecer entonces un contador, esta P que empieza en 0, que va a ser igual al número de rectas paralelas. Cuando encontremos que esta equivalencia se da, primera y segunda recta, incrementamos el contador. Lo mismo si se da entre la segunda y la tercera o entre la tercera y la primera. Así que P tendrá al final el número de rectas paralelas. Sacamos a pantalla la frase correspondiente. Si P es 0 no hay rectas paralelas. Si P es 1 es que ha entrado en una de estas tres sentencias anteriores, o sea, ha encontrado una pareja, dos rectas paralelas. Y si encuentra una segunda pareja es que también la primera y la tercera recta son paralelas. O sea, la otra opción es que P sea 3. Lo metemos en el else, en el que hay tres rectas paralelas. Nos quedaría ahora pintar esas rectas. Comenzamos dibujando la primera recta. La primera recta no es más que una función de una variable lineal. Tenemos la ecuación que hemos visto antes puesta en función de los coeficientes y pasada a los nombres de las variables que tenemos en nuestro programa quedaría así. ¿Cómo pintamos una función de una variable? Pues tenemos que dar varios valores a x y con esos valores sacar lo que vale la función en él, la imagen. Así que como tenemos varios valores en x, meteríamos aquí el vector con esos valores y haciendo la operación elemento a elemento obtendríamos todas las imágenes y pintaríamos al estar en el plano con plot. Nos dicen en el enunciado que queremos pintar desde la abscisa menos 50 a la abscisa 50. Sabemos que lo que vamos a hacer es pintar una serie de puntos. Empezaríamos en el x menos 50, veríamos lo que vale ahí nuestra función y terminaríamos en el x50. En este caso, al ser una recta, podríamos incluso hacer el dibujo de esta recta solo con dos puntos, porque como me lo va a unir los dos puntos que pinte con una línea recta, con un segmento recto, nos serviría.
quedaría el mismo resultado que si voy poniendo puntos intermedios. Bueno, yo la solución que he hecho es poniendo varios puntos. El vector X, como veréis ahora, lo voy a coger desde menos 50 a 50. Esto es un incremento de una unidad. Así que estaré pasando por el punto menos 50, menos 49, menos 48, así hasta el 50. Y ese vector lo introduciré en la expresión superior. Es como hemos creado ese vector y cómo lo estoy aplicando elemento a elemento a la expresión que veíamos en la pantalla anterior. Todo esto que pongo aquí son escalares, son elementos de vector, números. Así que no haría falta poner el punto asterisco delante. Y restar o sumar un número, pues ya se hace elemento a elemento también. Tendríamos el vector i1, que sería la imagen en x de la primera resta, la primera función lineal. Y esto mismo habría que hacer con la recta R2 y la recta R3. Es decir, estas líneas que veis abajo son exactamente igual a la de arriba, con los nuevos vectores de la recta, y guardamos la salida en otros vectores y. Vamos a dibujar entonces x frente a i1, x frente a i2 y x frente a i3. Son tres gráficos que queremos superpuestos. Hold on, hold off. Y entre medias, este es el gráfico de la primera línea. La voy a pintar en rojo con un tamaño de grosor de línea de 2 píxeles. La segunda en azul y la tercera en negro. Vamos a ejecutar el programa y aquí tenemos el gráfico superpuesto de las tres líneas que comprobamos gráficamente que es cierto. Si vemos la salida a pantalla nos dice que no hay ninguna paralela, no hay rectas paralelas. Bien, espero que os haya ayudado la solución de este ejercicio. Un saludo.